Buen día, es un gusto estar aquí para compartir con ustedes el momento 4 de mi investigación doctoral, correspondiente al análisis e interpretación de la información. Este trabajo se desarrolla en el marco del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Instituto Pedagógico de Caracas. Mi nombre es Liliana Caro Pertús, investigadora del estudio titulado Diálogo y Educación. En esta oportunidad presentaré el proceso de análisis cualitativo realizado con el apoyo del software Atlas-T como parte de la orientación metodológica de este momento. Esta exposición se realiza en agosto del 2025 bajo la facilitación de la doctora Omaira Ramos, a quien agradezco la guía y acompañamiento durante este proceso formativo. En este producto presento los hallazgos derivados del análisis cualitativo, un proceso que desarrollé con el apoyo del software Atlas-T versión 9.1.3. El propósito central de esta investigación fue develar la esencia del fenómeno estudiado para avanzar hacia la construcción de fundamentos teóricos que permitan interpretar el papel del diálogo dentro del aula universitaria en la UPEL Maracay. Para alcanzar este objetivo, organicé la interpretación a partir de categorías, entendidas como síntesis eidéticas que condensan el sentido profundo de las experiencias narradas por los participantes. Cada categoría está conformado por constructos esenciales que funcionan como subcategorías y por los códigos que emergieron del análisis. Esta estructura responde al paradigma interpretativo que guía la investigación, el cual me permitió comprender la experiencia como un todo integrado y con múltiples niveles de significado. Como resultado de este proceso surgió una metacategoría que constituye el concepto central de los hallazgos. Esta metacategoría recoge la estructura esencial que emerge de las vivencias analizadas y actúa como un eje integrador que reúne los significados nucleares del cuerpo teórico emergente. El procedimiento metodológico que utilicé se apoyó en el análisis cualitativo asistido por software, lo que permitió organizar y profundizar en la información de manera sistemática. Para estructurar la teoría emergente, trabajé con un análisis matricial que me facilitó observar relaciones, patrones y convergencia dentro de los datos. Las voces de los participantes, registradas como citas textuales, fueron codificadas con rigor y luego comparadas entre sí para identificar similitudes, tensiones y matices interpretativas. El análisis inició con la constatación y clasificación de los códigos, lo que dio lugar a las primeras subcategorías. Estas subcategorías fueron posteriormente agrupadas en categorías centrales, construidas a partir de una reflexión pausada y profunda sobre los significados compartidos por los participantes. De este modo pude identificar regularidades de sentido que me permitieron avanzar hacia una comprensión más integral del fenómeno. Este proceso derivó en la construcción de la matriz categorial, donde se evidencia cómo cada cita se relaciona con los códigos y categorías. Por ejemplo, en esta tabla 1 se observa la cita del participante estudiante CO2, quien expresa sentirse cómodo en el aula. Esta afirmación fue codificada y ubicada dentro de la subcategoría Clima y Ambiente Seguro, lo que permitió interpretar cómo las condiciones emocionales y ambientales influyen en el desarrollo del diálogo educativo. Con el fin de ampliar la comprensión de la metacategoría, expongo a continuación el análisis detallado de cada categoría asociada. La primera categoría, condiciones facilitadoras del diálogo, actúa como el pilar fundacional del proceso dialógico. Se articula en dos subcategorías. Primera subcategoría, el clima y ambiente seguro. Es la condición sine qua non que requiere la superación de la falta de espacio y el establecimiento del respeto como norma de comportamiento. Segunda subcategoría, la disposición actitudinal. Es el eje relacional y conductual que exige apertura, empatía y reconocimiento del otro.
La importancia del ambiente se subraya con la cita ESTCO02. Me siento tranquila y cómoda, ya que el ambiente en el aula es agradable y respetuoso tanto con mis compañeros como con los docentes. Esto facilita la comunicación y el aprendizaje. Por su parte, la segunda subcategoría se centra en las prácticas dialógicas en acción. Representa la materialización conductual del diálogo efectivo. Es la dimensión donde las condiciones se traducen en acción y competencia. Esta categoría se divide en 3 subcategorías. La gestión de la interacción modela el ambiente con equilibrio entre afecto y rigor. Las habilidades de escucha son un eje de receptividad que exige una actitud reflexiva de escucha para comprender. Las estrategias de pregunta son el dinamizador que fomenta el clima dialógico y es causa de la condición de igualdad. La red semántica de esta categoría nos mostró que el diálogo se centra en la horizontalidad, como lo destacó el informante EST-FIS03. Procuró construir una relación de igualdad y colaboración con mis compañeros. Y sobre la escucha, un participante valora la diversidad de opiniones como una oportunidad para ampliar mi perspectiva. EST-CAS02. Finalmente, la categoría Resultados transformadores y aprendizaje constituye el producto y el sentido teleológico del proceso. Las transformaciones se cristalizan en 3 dimensiones interconectadas: el desarrollo cognitivo, las consecuencias socioemocionales y el impacto en la práctica. Iniciamos con el desarrollo cognitivo, que es favorecido por el contraste de perspectiva y la construcción colectiva, promoviendo el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. Continúo con las consecuencias socioemocionales, que se enfocan en la autogestión y el equilibrio emocional, donde la tolerancia a la discrepancia es clave. Tercera, el impacto en la práctica. Vincula lo ético con el conocimiento, preparando al estudiante para los desafíos profesionales mediante la autocrítica y la aplicación de ideas. La red semántica de esta categoría revela que el impacto en la práctica es causa de la aplicación de ideas y el intercambio bidireccional, confirmando que la reflexión se traduce en acciones concretas. Es un enfoque dialógico que favorece no solo el aprendizaje significativo, sino también la formación integral del estudiante, como lo cita EST-FI03. Para asegurar la validez de estos hallazgos, se aplicó una triangulación teórica mediante la construcción de redes semánticas en Atlas-TIT. Estas redes son la evidencia visual que articula las complejas relaciones entre códigos y subcategorías, confirmando la coherencia y la solidez de la estructura emergente. Por ejemplo, en la red de la categoría Condiciones facilitadoras del diálogo, podemos observar que la existencia del intercambio bidireccional es causa del clima y ambiente seguro, y que este clima contradice la falta de espacios. Estas relaciones de causa-efecto y contradicciones fortalecen el constructo, demostrando que el análisis va más allá de la descripción, ofreciendo una profundidad interpretativa basada en las voces de los participantes. Luego de la triangulación, se realizó la presentación e interpretación de los hallazgos. Este proceso de análisis nos permitió condensar el sentido profundo de las experiencias compartidas en un constructo central. La metacategoría, diálogo y educación, se configura como la estructura esencial emergente, agrupando 3 categorías principales que definen el proceso formativo integral. La primera, condiciones facilitadoras del diálogo. Segunda categoría, prácticas dialógicas en acción. Y por último, resultados transformadores y aprendizajes. Esta metacategoría establece que el diálogo es un proceso que articula elementos ambientales, conductuales y actitudinales,
con una finalidad que trasciende la mera transmisión de contenido, orientándose a la transformación cognitiva, socioemocional y práctica del estudiante. Después de analizar cada una de las tres categorías de manera individual, paso ahora a explicar qué patrones, tensiones y contradicciones emergen cuando las leemos de manera conjunta. Esta mirada transversal es importante porque nos permite comprender el fenómeno del diálogo no como partes aisladas, sino como una estructura integrada y dinámica. Lo primero que encontramos es un patrón de interdependencia muy claro. Cuando se integran las tres categorías dentro de la metacategoría diálogo y educación, lo que se observa es una especie de causalidad circular. Las condiciones facilitadoras constituyen el punto de partida necesario para que las prácticas dialógicas en acción puedan desplegarse, y estas prácticas, cuando se sostienen en el tiempo, producen naturalmente los resultados transformadores y aprendizaje. Es decir, hay un ciclo formativo donde cada categoría alimenta a la siguiente. En esta misma línea emerge un patrón fundamental: la necesidad de equilibrar lo afectivo con lo pedagógico. La gestión de la interacción propia de la segunda categoría solo alcanza su pleno desarrollo cuando se articula con una disposición actitudinal proveniente de la primera categoría, que se expresa en empatía, reconocimiento del otro y escucha auténtica. Este vínculo entre ambas categorías evidencia que el diálogo no puede reducirse a un simple intercambio de información. Por el contrario, se configura como una experiencia profundamente humanizadora, donde la dimensión emocional se entrelaza con la dimensión formativa para dar lugar a procesos de comunicación genuina y transformadora. Ahora bien, también emergen tensiones importantes. La tensión más evidente aparece en la primera categoría. Allí se ve con claridad la lucha entre el clima y ambiente seguro y la falta de espacios propicios. Es decir, aunque el diálogo requiere un ambiente protegido, no siempre ese espacio existe. Esta contradicción se convierte en un desafío estructural, porque si la condición no se logra, tanto las prácticas como los resultados se ven directamente afectados. En síntesis, estos patrones, tensiones y contradicciones revelan que el diálogo educativo es un fenómeno complejo, requiere condiciones, demandas prácticas sostenidas y genera transformaciones, pero también enfrenta obstáculos que cuestionan y desafían su plena realización. Conclusiones y reflexiones. En resumen, la metacategoría diálogo y educación subraya que la efectividad del diálogo en la enseñanza superior requiere de una base ambiental segura y una postura receptiva que impulse la aplicación intencional de habilidades de interacción y cuestionamiento para lograr la transformación integral del estudiante. Mis conclusiones centrales responden al propósito. El diálogo en Lopel Maracay es un proceso formativo que vincula lo ético con el discurso del conocimiento, fortaleciendo la formación integral del estudiante en lo cognitivo, socioemocional y práctico. Finalmente, una reflexión crítica sobre el proceso. La asistencia del software Atrastiv fue crucial. A nivel avanzado me permitió ir más allá de la codificación y la descripción. El mayor aprendizaje fue la capacidad de modelar el cuerpo teórico mediante redes semánticas, lo que reveló las complejas interrelaciones de causalidad entre los constructos, otorgando una significación profunda y estructurada al fenómeno investigado. Esta herramienta garantiza que la voz de los informantes está en el corazón del modelo emergente. Muchísimas gracias por su atención.